Todos, ah, mi nombre es Roberto Carlos Ramírez Aldaraca. Les voy a compartir el tema sobre psicología criminalista, que es un tema que no ha tenido mucho auge, pero resulta bastante interesante porque es una mezcla entre psicología y criminalística. Es realizar una lectura del lugar, de la escena tal cual, eh, desde el procesamiento de propiamente la criminalística, aplicando algunos conceptos de psicología. Listo, ya puedes Entonces, bueno, salir. ya puedo por acá yo. Perfecto, sí, muchas gracias. Bueno, comprender que la psicología criminalista pues forma parte también de la investigación criminal. Dentro de la investigación criminal vamos a entender que es una actividad metodológica, ¿no? Tiene diferentes fases, diferentes procesos y sobre todo busca obtener información relevante, edificativa, objetiva, vinculante, fidedigna e imparcial para interpretar, entender e incrementar el conocimiento de ese hecho. Esto es muy importante considerarlo debido a que no debemos olvidar que si bien es cierto la investigación científica se realiza a partir de una serie de disciplinas y de ciencias, pero es de corte criminal y por ello es que tiene características muy especiales que se diferencia del resto de las ciencias. La criminalística la hemos podido nosotros advertir desde varias aristas, desde varios conceptos, desde varias maneras en las que se le han definido. Muchos, pues, ustedes basta hojear un libro de criminalística o varias bibliografías al respecto para considerar que unos los consideran ciencia, otros los consideran disciplina. Entonces, tiene unas características muy particulares la criminalística y la investigación criminal. Tenemos también que entender que todas las ciencias básicamente buscan aplicar el método científico, ¿no? Eh, Comprender que este método científico pues tiene fundamentalmente cuatro bases, cuatro pasos, que es el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis, la comprobación de estas y que finaliza con la construcción de leyes o teorías. Es muy importante este concepto de la hipótesis porque tanto en criminalística como dentro de la psicología criminalista, que más adelante veremos su definición y los conceptos más importantes que emplea para entender el fenómeno delictivo y criminal, ya que particularmente tiene una aplicación para delitos violentos, como bien explicaba el maestro Villasetín, pues podría aplicarse, ¿no?, en un feminicidio desde la perspectiva y la interpretación del análisis de contexto, con todo este análisis que él nos dio sobre la posición de las heridas, sobre la mecánica de hecho, sobre los 7 supuestos que se mencionan, 8, ¿no? En realidad, si añadimos ese análisis que él nos hizo. Entonces, eh, particularmente la psicología criminalista podemos entenderla como que va a analizar o va a coadyuvar en la investigación de delitos particularmente violentos, ¿no? Entonces, es fundamental considerar que el concepto de hipótesis no debe de soslayarse ni debe de pormenorizarse como un tema menor, al contrario, es lo que conducirá racionalmente e intelectivamente una serie de conceptos, una serie de juicios y de razonamientos para lograr así interpretar lo que significa todo toda la evidencia conductual. Entonces, pareciera un tema menor cuando hablamos nosotros sobre métodos científicos, sin embargo, pues no debemos olvidar que a partir del método científico es como muchas de las ciencias pueden llamarse a sí mismos ciencias por medio de la aplicación de este método. Y la hipótesis es esta herramienta que funciona a manera de concepto, de juicio de valor, y que un autor como Kopnin, ¿no?, en una obra que se llama La lógica dialéctica,
divide en tres fases la manera en cómo se puede aspirar a tener una hipótesis. La primera es por medio de la conjetura, después de la suposición y por último la hipótesis. Por lo tanto, entonces la hipótesis no es que inmediatamente nosotros la alcancemos a nivel racional, sino que tenemos que pasar por estos caminos, ¿no? La conjetura, que básicamente esta trabaja por y para la fantasía, a través de la imaginación, es decir, sí se vale, ¿no? Jugar incluso con ciertas posibilidades, manosear el hecho desde diversas aristas, pero poco a poco tenemos que ir cerrando de acuerdo a la interpretación de los indicios, a la interpretación de las heridas, a la interpretación de las prendas, de los patrones de manchas semánticas, etcétera, etcétera, para aspirar entonces a alcanzar el grado de suposición que podríamos decir que trabaja mitad y mitad. Y por último, entonces ya alcanzamos a la hipótesis. Esta hipótesis, por lo tanto, si va a tener para alcanzar el calificativo de hipótesis, pues significa tener un grupo de conceptos, de supuestos, de razonamientos, de juicios de valor, para poder sí o sí empezar a determinar el conocimiento científico, ¿no? La manera en cómo nosotros vamos a trabajar desde la psicología criminalista y desde la propia psicología, así como desde la propia criminalística, recordando que es la mezcla entre ambas, pues es a través del indicio, ¿no? Si nosotros abusamos un poco de la etimología de indicio, vamos a lograr advertir que tiene mucha correlación con el concepto de síntoma, que es mayormente trabajado en la psicología. El indicio, entonces, significa cosa material, señal o circunstancia. De ahí que, por ejemplo, en mi primer libro yo profundizo demasiado en que el indicio no es exclusivamente material, ya que al tener este calificativo de circunstancia y sobre todo que permite deducir, pues pueden ser también propios mecanismos del razonamiento y un camino racional para conducir a una investigación o cualquier fenómeno de la realidad desde la perspectiva objetiva y científica. Esta cosa material, señal o circunstancia, pues permitirá deducir la existencia de algo o la realización de una acción a la que no se tiene un conocimiento directo o signo en que hay una relación de contigüidad con lo representado. Si nosotros entonces nos quedamos en mente, ¿no? Pausados bajo este concepto de indicio e inmediatamente pasamos al concepto de síntoma, que es mayormente empleado, por supuesto, por la psicología, vamos a encontrar primordialmente dos acepciones, ¿no? La primera, que es una manifestación reveladora de una enfermedad, y la segunda, que es la que me interesa y que trabajemos desde esta, una vez que ya revisamos el concepto de indicio, es precisamente el que significa señal o indicio de algo que está sucediendo o va a suceder. Sabemos particularmente en muchas de las corrientes psicológicas, aquellas sobre todo que están encausadas hacia la parte de la clínica o bien la psicoterapia o incluso hasta las propias teorías de la personalidad, vamos a encontrar que nos vamos a encontrar con un psicoanálisis, con un gestalt, con un conductismo, un racional emotivo, humanismo, existencialismo, es decir, hay varias corrientes dentro de la propia psicología y la gran mayoría de ellas pues están enfocadas hacia la predicción de un fenómeno. Si algo tiene la psicología es entonces que puede predecir conductas, porque nosotros somos animales de repetición que particularmente busca una zona de confort y una tranquilidad psíquica para disminuir nuestros niveles de ansiedad. Entonces, constantemente estamos repitiendo patrones de conducta, lo cual no significa que debido a ello tengamos mayor o mejor experiencia de ciertos fenómenos. Por lo tanto, entonces, nosotros logramos advertir que no existe gran diferencia entre el concepto de indicio, propiamente como lo hemos atribuido o lo hemos trabajado desde la criminalística, ni del concepto de síntoma, como lo hemos trabajado desde la psicología. Por lo tanto, entonces, de una manera muy general, quisiera brindarles mi definición de psicología, de criminalística, perdón, que viene justo en este primer libro, ¿no? Esta portada pertenece a la primera edición.
Y posteriormente, después de esta diapositiva, veremos un esquema en donde pues podríamos entender como un poco de manera visual cuáles son los 5 pasos que logro advertir dentro de la criminalística como ciencia. La vamos a definir entonces como ciencia binomial, ya que tiene elementos fácticos y formales. Esto significa que sí se basa en los hechos, factum deriva del latín hecho, entonces tendría sí o sí los 15 puntos característicos que Mario Bunge en la ciencia, su método y su filosofía determina, ¿no? Que es útil, trasciende los hechos, es comunicable, etcétera, etcétera. Y también tiene elementos formales. Esto significa que se circunscribe a los 4 principios supremos de la lógica, así como a todas las reglas de inferencia, que más o menos son aproximadamente entre 12 y 14, dependiendo del autor y dependiendo del año en el que se entienda cómo se construye la lógica. Y particularmente tiene un gran peso teórico y, por supuesto, un gran peso práctico, ¿no? En mi segundo libro, incluso hasta problematizo sobre si la criminalística en realidad es más teórica que práctica, si puede existir una criminalística enteramente o puramente teórica o puramente práctica, y qué dependió de qué. Si la práctica, y a partir del desarrollo de la práctica, entonces se fue depurando un poco la teoría, o ha sido a la inversa. Primero se creó la teoría y posteriormente entonces se puso en ejercicio y fue operativa esa teoría. Eh, Va a estructurar entonces abstracciones y proposiciones lógicas derivadas precisamente de la interpretación y análisis de estas entidades epistemológicas que yo agrego como una valía epistemológica hacia los indicios, que son estas características que son fácticos, son formales, son inmateriales, son materiales también, están para algunos presentes, otros tantos estarán ausentes, y estos indicios pues obviamente van a estar procedentes de un hecho y del despliegue conductual de uno o diversos emisores, receptores, intervinientes involucrados, y todo esto pues con la gran necesidad de documentar dichos elementos para conformar una verdad objetiva. Entonces, ya no estamos hablando de verdad histórica de los hechos, ya no estamos hablando ni siquiera de verdad científica, porque abordar el tema de verdad científica me parece que es aperturar un cinturón mucho más complejo de las pretensiones que podemos lograr alcanzar con criminalística, ya que pues no es una ciencia enteramente certera, no es una ciencia con la que podamos explicar al 100% cómo es que sucedieron los hechos. Lográbamos advertirlo con el maestro Bellacetín, bastaba ver, ¿no?, estos puntos que determina el protocolo para la estructuración de la mecánica de hechos de un feminicidio, y vemos cómo pues hay ciertos sesgos, como la redacción incluso de las propias pretensiones, que son muy buenas, ¿no?, de determinar los hechos en los que una mujer por razones de género perdió la vida. Vemos cómo pues nosotros tenemos que ir interpretando esos documentos, lo que yo llamo criminalística documental. Tenemos que ir ensalzando la opinión de cada uno de los diversos especialistas forenses que intervienen directamente en el procesamiento de indicios o bien en la estructuración de ciertos dictámenes. Entonces, la criminalística tiene estas pretensiones, ¿no? Y precisamente por ello es que yo advierto que podemos encauzarla hacia 5 grandes pasos, ¿no? Uno subsecuente de otro. No podemos retroceder idealmente, es conducirnos hacia adelante, del 1 hacia el 5. De primera entrada, entonces, tenemos la responsabilidad de intervenir en el campo, ¿no?, que es propiamente el procesamiento del lugar. Esto tendría entidades fácticas, ya que nos basamos en hechos. Posteriormente, entonces, empieza esta selección y esta abstracción, esta lectura lógica que se hace por medio del trabajo de hipótesis. ¿Qué significa la elección de indicios en donde ya tengo hipótesis incluyentes y excluyentes? Esto pues obedece a elementos abstractos. Posteriormente pues vemos que existe un procesamiento del indicio en laboratorio, en donde pues también es una entidad fáctica. Posteriormente pues vamos a encontrar que va a la interpretación de elementos, lo que ya conocemos como mecánica de hechos, y por último, pues en esta
conformación de la mecánica de los hechos, pues vamos a confirmar o bien a refutar las hipótesis iniciales que se dio en el paso número 1. Entonces, ya entendiendo estos procesos, ¿no? En donde indicio y síntoma particularmente tienen una característica fundamental para ser tratados desde estas perspectivas, pues entonces ahora sí podemos empezar a hablar de lo que significa la psicología criminalista, que son pues un conjunto de principios, métodos y técnicas de la psicología científica que aplicados al conocimiento del delito en general y del crimen en particular contribuyen a la investigación de los hechos delictivos, la identificación de sus perpetradores y la seguridad ciudadana. Sobre esta definición, pues vamos a entender que fue formulada por el profesor Manuel de Juan Espinosa y su equipo de la Universidad Autónoma de Madrid, en el año 2005, al introducir y formular las bases para su plan de estudios del máster en ciencias forenses con mención en psicología criminalista. Entonces, sí, son estos principios que aplica la psicología para la identificación del delito y en particular, pues, de delitos violentos para identificar a los perpetradores. Vamos a encontrarnos con conceptos tales como evidencia conductual. Esto lo entendemos como cualquier acto u omisión indicativo de una conducta o patrón conductual que queda como vestigio psicológico impreso en el modo en que un agresor realiza un delito y es susceptible de revelarse por medio del estudio de la víctima, del sitio del suceso, la criminodinámica y los efectos del delito. De entrada, desde el inicio de la propia definición de evidencia conductual, logramos advertir, pues, uno de los supuestos fundamentales de la teoría del delito para definir al delito, que es precisamente la conducta, ¿no? Esta típica definición que tenemos del delito, que es conducta típica, antijurídica y culpable. Sabemos que en la conducta esta se puede dividir en acto u omisión, ¿no? Es tan responsable el que hace como aquel el que deja de hacer, y por lo tanto, pues, representaría también el indicativo de una conducta o bien de un patrón, de un modelo que puede derivar una serie de rasgos o bien un trastorno propiamente dicho, pero que queda como un vestigio psicológico impreso en el modo en que un agresor realiza un delito, es decir, a partir de la interpretación de los indicios que propiamente los entendemos así en criminalística. Incluso, bueno, hay bibliografía que habla sobre el concepto de evidencia, ¿no? Concepto tomado de la bibliografía anglosajona, pero al hablar de evidencia conductual, pues hablamos de estos vestigios, de estas huellas, de estos trazos conductuales en donde se identifica, por supuesto, cuáles son las características principales del autor del delito. Todas las evidencias que han sido recabadas o todos los indicios que se pueden estudiar, particularmente del estudio de la víctima, ¿no? La disposición de las prendas, la manera en cómo murió, la causa de la muerte, si se trata de la posición original y final, la interpretación de los signos cadavéricos, tratándose para poder decretar si hubo algún tipo de movilización del cuerpo, si hubo alguna alteración, algún tipo de montaje, también la ubicación de acuerdo de las heridas, de las lesiones, de acuerdo a la anatomía topográfica, ya que hay ciertas heridas que al ser realizadas o bien suministradas en ciertas regiones corporales, pues se puede interpretar, y esto más adelante lo veremos dentro de la violencia expresiva o bien instrumental. Del sitio del suceso, que en criminalística pues conoceríamos como pues de un montón de maneras, ¿no? El espacio físico geográfico, la escena del crimen, el lugar de intervención desde la jurisprudencia mexicana, el lugar de investigación, lugar de hecho, el lugar de hallazgo, como lo que le querramos llamar, pero se circunscribe a esto, al espacio físico geográfico, en donde se ha iniciado, desarrollado y culminado el hecho que se investiga.
La criminodinámica del delito, que en criminalística la conocemos como la mecánica de hechos precisamente, no la reconstrucción propiamente, así como los efectos del hecho o bien los efectos del delito. Ahorita vamos a definir cada uno de ellos. La victimología forma parte fundamental porque, así como se habla de un iter criminis, pues se habla mucho últimamente, sobre todo en la bibliografía relacionada con la victimología del iter victimae. ¿Qué conduce a ser una víctima víctima? Es decir, ¿qué características psicológicas condujeron, orillaron a esa persona a ser víctima y no otra, y además a ser víctima de un delito en concreto? Incluso hasta psicoanalíticamente, pues Freud diría que los accidentes no existen y que a todo aquel que es víctima de un accidente o que es partícipe de un accidente, pues de manera inconsciente buscaba un autocastigo por una culpa intratable y que es insospechada hacia el consciente, ¿no? Entonces, toda la victimología se va a ocupar de la relación que tiene la persona ofendida y su perfil victimológico. Esto es importante, ¿no? Su historia, sus hábitos, sus rutinas, sus conflictos vitales interpersonales, intentando responder por qué esa víctima y no otra resultó ser la afectada del delito. Cada víctima tiene una característica principal, así como cada autor del delito, cada perfil criminal. Por supuesto que resulta mucho más atractivo, ¿no? Siempre hablar del autor del delito, nos seduce más de conocer la vida de los grandes delincuentes, ¿no? Las biografías de los grandes y de los más violentos y cruentos criminales. Sin embargo, pues las víctimas también deben ser consideradas e incluidas como parte del fenómeno criminal. El sitio del suceso, que en criminalística le llamaríamos, repito, de mil maneras, lo comprendemos como aquel lugar y su alrededor en el que ocurre un hecho materia de investigación policial y sus ramificaciones probables, con énfasis en el tipo de sitio de suceso, el contexto ambiental de este, sus condiciones de accesibilidad y geografía, todo lo cual nos debe llevar a la comprensión de por qué el delito se cometió en ese lugar y no en otro, así como por qué dicho escenario fue el elegido por el delincuente para su acción. Obviamente existe un estudio geográfico de cuáles son las características para cometer ciertos delitos a ciertas horas, en ciertos lugares, dependiendo de la luminosidad, etcétera, etcétera. Poner énfasis en el lugar en donde se desarrolla, así como en las rutinas propias de la víctima y las características psicológicas de estas, pues nos empiezan a dar una serie de compilación y de entretejido colocando en mayor relieve a los participantes y no solamente a los autores, porque repito, esto siempre nos ha resultado mucho más seductor, incluso desde la propia criminología. Entendemos por criminodinámica del delito, pues en criminalística lo entenderíamos como mecánica de hechos. Se refiere a los despliegues activos o pasivos del agresor y la víctima antes, durante y después de cometido el hecho, visualizándolo como proceso e intentando develar la manera en que dinámicamente ocurrieron los acontecimientos en materia de investigación, recreándolos desde las evidencias físicas y conductuales, así como desde los testimonios obtenidos. Y ojo, aquí en la psicología criminalista sí es válido entonces considerar los testimonios obtenidos. En criminalística sabemos que no podemos considerar los testimonios ni las declaraciones para el establecimiento y la estructuración de una mecánica de hechos. Asimismo, pues es importante entender los efectos del delito. Propiamente no es que se haga sociología criminal, sino entender los efectos del delito para la propia persona que es víctima del delito y, lo más importante, cuál es la utilidad del delito. No es responder a la pregunta del por qué, sino es responder a la pregunta del para qué. ¿Cuál es el utilitarismo? Aquí es visto al delito como una entidad pragmática, práctica y sobre todo que tiene una utilidad. Y esa utilidad pues es importante para determinar cuáles son los rasgos psicológicos del autor y para ello pues tenemos que estudiar también los dictámenes periciales tales como el peritaje de protocolo de necropsia para determinar, por ejemplo,
cuál es la causa de la muerte y a partir de ahí decretar qué tipo de agente vulnerante se empleó para condicionar el fallecimiento de la víctima, ¿no? Esto es lo que les mencionaba de la violencia expresiva. Es aquella que va más allá de la estrictamente necesaria para vencer las resistencias de la víctima o lograr el objetivo del delito, donde en ocasiones la víctima podría adquirir un carácter simbólico, como en el caso de los despliegues sádicos o rituales. Comúnmente lo asociamos a un ensañamiento con la víctima. En este tipo de despliegue, la violencia puede ir acompañada de una importante carga emocional que se tramita y libera en el acto violento, quedando registro de este en los objetos que la reciben. Por ello es que es violencia expresiva, porque el cuerpo es el receptor, es el receptáculo de una serie de rasgos psicológicos que el autor del delito advierte y vislumbra como una entidad cosificada. El cuerpo entonces pierde completamente su utilidad dentro de la humanidad y se cosifica, se le observa solamente como el vehículo conductor entre lo que representa la necesidad de expresar eh, algún pasaje de nuestra esfera psicoafectiva hacia la conclusión y la estructuración ya propiamente de una conducta violenta. Y en contraposición, pues está la violencia instrumental, que es solamente aquella que se emplea para vencer las resistencias de la víctima. Por ejemplo, un golpe contundente para dejar imposibilitada a la víctima que se opone a un robo. ¿Cuáles son entonces las áreas de desarrollo en psicología criminalista? Pues orientación de estado mental de víctimas, sospechosos y testigos, interpretación del sitio del suceso y criminodinámica delictiva, estudio de modus operandi, firma y montajes, particularmente las alteraciones, evaluaciones psicológicas reconstructivas, tales como la perfilación del delincuente, el análisis de muerte equívoca, autopsia psicológica, que sabemos que este tipo de estudios tiene demasiados detractores, pero precisamente la psicología criminalista lo que busca es dejar de conjeturar esta fase pre-hipótesis, que por eso era importante que se les mencionara, y pues considerar los elementos que sí están presentes en el lugar y darles una interpretación más allá de lo enteramente criminalístico, introduciendo los métodos y las técnicas que tiene la psicología. El perfil criminal pues es parte también de la psicología criminalista. Son diferentes los términos, ¿no?, con los que hablamos o describimos las pretensiones de esta técnica: perfil psicológico, perfil delictual, perfil criminal, perfil de personalidad criminal, etcétera. Esta se basa en la premisa de que el comportamiento humano se expresa y exhibe a través de un delito o una serie de delitos, cuando se hablan de delitos secuenciales o seriales, y el estudio de tal comportamiento permite realizar inferencias acerca del autor que más probablemente pudo haber cometido ese hecho. Es decir, de un gran universo de posibilidades, pues de repente empezamos a cerrar ese universo. Claro, tampoco lo vamos a cerrar a una persona o dos personas, porque no es propiamente el objetivo de la perfilación y mucho menos desde la lectura que se realiza en la criminalística, sino cerrar el universo de probables intervinientes como parte de los autores o bien coautores o responsables, sujetos activos, agresores, emisores, como le quieran llamar, para justo ir interpretando de mejor manera la forma en cómo es que fueron los hechos, el instrumento que se empleó, si tiene que ver con la víctima o tiene que ver con el agresor, ¿no? No es lo mismo emplear un arma de fuego que un instrumento punzocortante. Tanto el primero no exige, ¿no?, el empleo de un arma de fuego, pues un acercamiento ni un vínculo psicoafectivo, en tanto que, por ejemplo, para una asfixia mecánica de índole de estrangulamiento,
sea manual o armada, o bien para el empleo de un instrumento punzocortante, punzante, exige una cercanía directa con la víctima para someterla, para infligirle las heridas. Entonces hablaría de un empoderamiento y, por supuesto, de un fuerte vínculo psicoafectivo con la víctima, y por ello es que existe tanta cercanía. Esto lo podemos entender entonces también desde la violencia expresiva, si se empleó violencia expresiva o bien se empleó violencia instrumental, como bien mencionaba el maestro Bellacetín, por ejemplo. No es que se hagan aseveraciones de que son heridas criminales como lo determina el protocolo, sino que una persona que recibe 20 heridas, 25 heridas, pues evidentemente se está empleando una violencia expresiva, a diferencia de que reciba 2 heridas o una herida incluso suficiente para condicionar el fallecimiento de una persona. Entonces hablaría de una violencia instrumental, ¿no? Entonces, por ello es que toman relieve este tipo de conceptos, porque van cerrando la posibilidad, ¿no? Repito, son técnicas que tienen pues todavía mucho por crecer, y todavía más detractores y críticos. El supuesto en que reside tal definición habla sobre la relación con que la adecuada interpretación de las evidencias en un delito puede indicar el tipo de personalidad del individuo que lo comete, de tal modo que se asume que la personalidad exhibe patrones regulares de comportamiento, y que conocer tales patrones puede ayudar en el diagnóstico de un potencial sospechoso, como les había mencionado. Ahora, otra técnica, ¿no?, que se emplea y que también tiene sus detractores, pues es la autopsia psicológica. Puede ser definida como un procedimiento seguido en el ámbito de la salud mental, complementario a la medicina legal por su origen, en la investigación de una muerte cuya etiología resulta insuficiente para determinar el modo o forma por la cual se ha producido, enfocado hacia el papel que el fallecido hubiera tenido en su propio deceso. Lo cual significa entonces que la autopsia psicológica es una técnica que se emplea para cerrar esas aperturaciones que deja la duda, la sospecha de que el tipo de muerte, o la manera de muerte, la forma de muerte, o en la que una persona murió, pues abra la posibilidad y la brecha del sospechosismo y de que no haya atentado contra su vida, por ejemplo. Esto es cada vez toma mucho más relieve, ¿no? Como lo habíamos escuchado en la ponencia anterior, particularmente, por ejemplo, el tema de feminicidio, pues está el modelo de protocolo latinoamericano. Cada vez hay más tesis también aisladas de parte de la Suprema Corte de Justicia, pues, tratándose de análisis de contexto, ¿no? Cada vez hay más trabajadores sociales, antropólogos sociales incluso. En la Fiscalía de la Ciudad de México contamos con estas especialidades para determinar el análisis de contexto, ¿no? Lo que rodeaba, lo que bloqueaba alrededor de las víctimas de delitos violentos, de las víctimas directas, y particularmente pues de los homicidios o bien de los propios feminicidios. De tal manera que la autopsia psicológica es una herramienta más que se emplea para ir determinando cuáles son los rasgos de las víctimas, cuál es el papel que tuvo la víctima dentro de su propia muerte, y no significa encontrar como esta clasificación de Mendelssohn, ¿no?, de que víctima provocadora o víctima más responsable que el victimario. No se trata de revictimizar o ni de culpar a la víctima de su fatal desenlace, sino de cuáles fueron sus rasgos psicológicos, tales como su rutina, problemas en sus vínculos psicoafectivos, en sus círculos más cercanos. Es decir, empieza a abrirse la posibilidad de que la víctima pudo haber tenido un protagonismo y no solamente ser una esfera pasiva receptora del daño, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de interés de la psicología criminalista? Bueno, pues
la identificación de la víctima, detalles del deceso, desarrollo de la historia vital, historia de fallecimientos en la familia. Esto también es importante, ¿no? Descripción de la personalidad y estilo de vida de la víctima, patrones de reacción al estrés, conflictos, presiones, tensiones o reciente anticipación de problemas. Una de las preguntas fundamentales y básicas a responder dentro de la investigación criminal, pues es justo quién es la víctima, cuáles fueron los detalles del deceso, el tipo de muerte, las características que condujeron a la muerte, qué tipo de heridas, qué tipo de arma, qué tipo de movilización o de dinámica realizó la víctima previo, durante su muerte, si existe entonces algún tipo de herencia psíquica, ¿no? Que por ejemplo la persona haya atentado contra su vida, pero también su madre atentó contra su vida, su abuela, su bisabuela, es decir, ya hay una herencia psíquica de la conducta suicida, por poner un ejemplo. Cuál es el estilo de vida de las víctimas, si no estamos hablando de su nivel socioeconómico ni de los lugares particularmente que visitaba, sino eh, de cuáles eran sus círculos muchos más cercanos, cuáles de ellos representaban un problema, cuáles de ellos representaban niveles de ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, pues es un poquito rápido, pues para no como pasarme el tiempo, y si es que alguien tuviera algún tipo de pregunta o de duda, de aclaración, este tema, pues repito, está en desarrollo, faltan muchas consideraciones teóricas, ¿no? Consideraciones dentro y fuera de lo que representa la criminalística, la propia psicología, y que cuando se entrelazan, pues podemos encontrar este conocimiento que es una manera más de entender el fenómeno criminal. Me parece a veces que en una misma maleta pueden ir una serie de disciplinas, de ciencias, unas más objetivas que otras, también hay que decirlo, pero todo bien pudiera ser, si bien no recibido con brazos abiertos, pero una posibilidad más, otra manera de ver, otra visión, otro abordaje diferente, ¿no? Repensar a la conducta criminal ya no solamente como intérpretes de los indicios que recolectamos y que documentamos y que son enviados a los laboratorios pertinentes, sino que cada uno de ellos pues es el residuo material de una conducta, y de una conducta que en ocasiones es inacabada, inalcanzable desde el propio razonamiento del individuo, ¿no? El psiquismo sigue siendo y seguirá, continuará de esta manera por mucho tiempo, una entidad bastante misteriosa, bastante extraña, laberíntica, onírica, abstracta, que es inapresable, ¿no? En cuanto creemos que ya hemos encontrado la manera de explicar más y mejor el fenómeno de la criminalidad, pasa algo que rompe con todo el paradigma, y entonces hay que volver a deconstruir y repensar la conducta delictiva desde otra óptica, desde otra perspectiva, ¿no? Repito, esta es una más, puede ser una herramienta más, no es la única, no es que soslaye, ¿no? O en el hecho de que tiene mejor y mayor presencia que una criminología, sino que es una forma más de coadyuvar este fenómeno tan complejo que es el de la criminalidad propiamente dicha, ¿no? Y qué mejor manera de entenderla que pues abordando y atendiendo a las necesidades del propio procesamiento de un lugar de investigación o de la manera en que ustedes le quieran llamar, ¿no? Entonces, bueno, pues
Si no hay, no sé, preguntas o dudas, comentarios, pues sin más, les dejo ahí mis contactos, ¿no? Igual si por cuestiones de tiempo no se puede, pues ahí me pueden contactar en cualquiera de mis redes, ¿no? Por acá, Lucía, maestro, ¿cree que la genética puede tener algo que ver en cuanto al comportamiento del ser humano? Esta es como la pregunta del millón. Eh, Porque en realidad, muchas ocasiones le he dicho, no hemos descubierto el gen del mal, ¿no? Entre comillas. Si así fuera, pues entonces lograremos advertir que existe un tipo de genoma previo al nacimiento del individuo que condicionará su conducta criminal y entonces pues hasta caeríamos en temas lombrosianos de delincuente nato. Y si existiera este gen, pues bien podría erradicarse antes de que el individuo pues naciera y entonces el mal en el mundo y la criminalidad en el mundo pues desaparecería, ¿no? Sería inmediatamente extinguida y sería superada por la ciencia y además por la ciencia biológica. Sin embargo, creo que no es tan sencillo atender a estas explicaciones tan reduccionistas, ¿no? Cada vez hay como estudios un poco más serios desde qué es lo que ha tenido como a bien la psicología, ¿no? A diferencia de otras ramas que estudian también el comportamiento humano, antisocial o no, que estudian el comportamiento humano, ¿no? Llámese una sociología, llámese una pedagogía. Lo que ha tenido a bien la psicología, pues es que se ha coadyuvado y ha incorporado a su cuerpo teórico pues una diversidad de conocimientos relacionados particularmente con el tema de la neuroanatomía, ¿no? Encontramos que la neurofisiología, la neuroanatomía forman cada vez mayor parte dentro de los textos y las teorías psicológicas, e irónicamente regresando a sus orígenes, a estas funciones o a esta división estructuralista o funcionalista de la mente, recordando que la psicología pues surge en Leipzig en 1879 en un pequeño laboratorio, ¿no? Allá en Alemania, pues con la pretensión de que la psicología fuera enteramente experimental y predictiva, ¿no? Por lo tanto, creo que sí atendemos una entidad biológica. La propia Organización Mundial de la Salud pues define la lesión como, ¿no? Todo aquel daño que recibe la entidad biológica, psicológica o social, pero no podemos dentro de esta entidad tripartita que es el ser humano, pues olvidarnos que también hay una fuerte carga contextual, cultural y social, así como el propio psiquismo que ya he explicado que es bastante complejo entenderlo, ¿no? Entonces, yo no soy de los que cree que si exista una sola explicación y reducir toda la conducta criminal a la explicación que más te convenga, ¿no? Es un fenómeno bastante complejo. Uh, Jaime, en conclusión, desde el aspecto psicológico, ¿qué lleva a una persona a cometer un homicidio? Uy, no, Jaime, pues es muy complejo responder. Cada individuo tiene necesidades y es acechado por estas de manera distinta. Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana dice que nosotros somos expectorados al universo y que toda nuestra existencia pues básicamente está fundamentada en la incertidumbre. Estamos atacados por diversos flancos, ¿no? Por el flanco de la edad, somos una entidad orgánica que está tendiendo cada día a pudrirse más, ¿no? Cada día que pasa te vas pudriendo más, te sale una cala más, te sale una arruga más, nos vamos degradando como entidad orgánica que somos. También estamos acechados por la cultura, por las necesidades, por el nivel sociopolítico del momento, por los valores establecidos por la época, ¿no? El propio Foucault decía, pues, para ser un héroe debes enfrentarte a la construcción de moral de la época, ¿no? Es decir, el que una persona decida, porque aparte es un tema, ¿no? Si realmente hay hay un libre albedrío, hay un criterio, es una decisión libre o bien
el propio homicida es víctima del sistema y entonces al ser víctima él decide ser victimario por encima de otra víctima más débil que él. Es un tema bastante, repito, bastante complejo, ¿no? Como para darte una fórmula eh, tan sencilla, ¿no? Mm, Por acá Luis Eduardo dice, como aquella pregunta que se hace si el delincuente nace o se hace, sí, claro, es la misma, ¿no? Es bastante compleja. María Magdalena dice, ¿por qué influye la manera en que ocurrieron las muertes de los familiares? Obviamente hablamos de aquellas muertes particularmente relacionadas con muertes violentas, ¿no? O sea, obviamente si hay una historia de cardiopatías en la familia, ¿no? Todos tienen diabetes y eso condiciona no sé, un infarto, ¿no? Eh, al- a- pues obviamente no estamos hablando de ese tipo de muertes, aunque podríamos incluso hablar de pues que hay una vida insalubre, ¿no? Eh, pero estamos hablando particularmente de muertes violentas, de cómo es que hay, si existe historia de antecedentes de suicidios, que es una muerte violenta, de accidentes de tráfico, de tránsito, perdón, ¿no? Que también es un tipo de muerte violenta. Muchos han muerto por causas accidentales, de manera violenta. Bueno, yo dentro de mi discurso dije, Freud dice que los accidentes no existen, ¿no? Entonces puede ser ahí un tema familiar. eh, y bueno, por supuesto que hayan sido víctimas de delitos, por ejemplo, ¿no? Pues es que ya muchos de esos familiares o a muchas personas pertenecientes a la misma familia los han secuestrado, los han matado, los han violado, los han mil cosas. Bueno, pues también hay que estudiar eso, ¿no? Entendamos esto. Así como la criminalística atiende casos en concreto y en particular, o sea, no porque a mí en mi guardia me toque procesar dos homicidios por instrumento punzocortante, significan que los voy a procesar igual, o significa que voy a encontrar los mismos indicios, o significa que la causa de la muerte será la misma, o significa que los patrones de manchas hemáticas serán los mismos. Por supuesto que cada caso en concreto es diferente. Lo mismo acontece también con la psicología, ¿no? Mm, He visto, he visto algunas explicaciones de las neurociencias absolutistas respecto de hablar de un paradigma localizacionista de la conducta criminal, dejando de lado las demás variables para no considerarlas tangibles. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de un psicoanálisis, por supuesto, ¿no? Siempre tendrá todas las críticas que te puedas imaginar. Porque pues es muy sencillo, tomas un esquema de un encéfalo, se lo muestras a un psicoanalista y le dices, muéstrame dónde está neuroanatómicamente el inconsciente y cuáles son los mecanismos neuronales eh, que están involucrados para que el inconsciente exista, ¿no? O sea, el inconsciente es una alta o baja segregación de serotonina o de dopamina. Por supuesto que no te lo podré explicar porque es una entidad enteramente abstracta. Y sin embargo, me parece que el psicoanálisis ha aportado muchísimo también a la explicación de la conducta criminal. También, esto que menciona Eduardo de estas explicaciones, ¿no?, que tienen las neurociencias, pues no es más que, repito, regresar a los orígenes de la propia psicología. A principios del siglo XX se hablaban de dos tipos de funciones, las funcionalistas y las estructuralistas, o sea, qué es lo más importante para determinar el cerebro de un individuo y por ende la conducta, la estructura en sí misma o el funcionamiento de la estructura en sí misma. Por eso es que Occidente y Norteamérica estuvo en pugna constante, teóricamente hablando, porque unos eran declaradamente abiertos, ¿no?, funcionalistas, y en contraposición pues otros eran estructuralistas. Jaime dice, ¿se puede considerar que un homicida serial
¿Debe de haber tenido necesariamente una vida con maltratos? No, no necesariamente. Repito, cada caso en concreto es particular y hay que atender a las necesidades del mismo. Eduardo. Exacto, incluso lo he visto en el neuropsicoanálisis. Sí, 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 ya que explica muchos paradigmas funcionalistas y estructuralistas. Sí, repito, ¿no? Este es regresar más o menos como 120 años aproximadamente. Bueno, pues no quisiera ya extenderme más. Muchas gracias por su atención, pues porque se tomaron la molestia de estar acá un sábado escuchando y aprendiendo. Y bueno, pues ahí están mis redes para lo que se les ocurra, se les ofrezca. Y pues muchas gracias a la Federación siempre por la consideración. Y pues nos estamos escuchando. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Como siempre, un gusto poderlo escuchar. En breve vamos a continuar con la siguiente Gracias. conferencia. Solamente estamos en espera de que ingrese el siguiente docente. Así que en breve vamos a continuar.